Buenas noches, queridos hermanos y amigos que se conectan en este potente medio para poder transmitir nuestra noche de enseñanza. Hoy vamos a tratar un tema, vamos a hablar de mujeres con un rol de maestras de la Biblia. Y es muy especial porque este tema muy poco lo tratamos dentro de lo que es nuestra congregación y dentro de nuestras reuniones habituales. Y es un tema muy importante, es muy interesante conocer el rol de nuestras compañeras y es muy importante cada una de estas cosas. Entonces hoy, antes de comenzar esta muy buena presentación que vamos a tener a partir de este momento, vamos a orar y vamos a encomendar a Dios para que Él esté en control de nuestra reunión. Acompáñame a orar. Muy buenas noches, Señor y Padre Celestial. Muchas gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre, Padre, y poder hoy llevar a nuestros hermanos estos temas que son interesantes y que podemos aprender muchísimo. Que nuestras hermanas y hermanos tengan ese corazón agradecido de poder aprender cada día más, Señor, así como hemos aprendido nosotros, y que se enamoren de la palabra de Dios y de cada una de las cosas que nos enseñas. Gracias, Padre, por hacernos así, verdaderos discípulos de Jesús. Hoy vamos a tener una charla interesante, Señor. Danos el conocimiento necesario y la forma sencilla para que todos podamos entender y compartir de esas cosas maravillosas que tú tienes. Muchas gracias, Padre, y es en el nombre de Jesús que te oramos. Amén. Bueno, buenas noches, y este tema es muy interesante. Antes de comenzar a desarrollar un poco, voy a presentar también a Eduardo y a Carmen, mi hijo y mi nuera. Así que, Eduardo, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Es un gusto para nosotros estar acá y en especial hablar de un tema como ese, ¿verdad, amor? O sea, el rol de la mujer y lo interesante es que hoy vamos a tener una perspectiva de una maestra de la Biblia, alguien que se ha preparado específicamente también para servir en ese rol y que ama ese rol como parte de su servicio a Dios en esta tierra. Entonces, no sé, a mí me emociona mucho, no sé vos, amor. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igual, ¿verdad? Es un tema realmente apasionante. ¿Qué puede hacer una mujer, verdad, para honrar a Dios en ese tema y en cualquier otro tema, verdad? Entonces, el tema de los roles de la mujer es algo que a mí me encanta y por eso estoy aquí. Así que estoy muy contenta de poder tener tiempo, ¿verdad?, para poder estar en este espacio. Bueno, yo sentía que necesitaba apoyo, como dicen acá, ¿va? Y Carmen, de hecho, me estuvo dando algunas ideas ahí y yo digo, bueno, ya que me estás aportando tanto, ¿no te gustaría mejor sentarte con nosotros y preguntarlas directamente, verdad? Entonces, pues aquí la tenemos, ¿verdad? Entonces, gracias, mi amor, por acompañarnos. Excelente. Y felices de estar acá. Excelente. Voy a presentar a nuestra invitada, Carolina Hermida, en su nombre de soltera, de Figueroa. Ya la conocemos, estuvo con nosotros en la semana antepasada. Se bautizó el 4 de diciembre de 1988, ¿verdad? Sí, 32 años de la fe. Casada, tiene 12 años de casada. Fue nombrada como maestra de la Biblia en abril de 2018 y actualmente es misionera de la iglesia de Tlaxcala, en México. Así que, Carolina, bienvenida. Es un placer para nosotros como familia poderte presentar y que nos ayudes muchísimo con este tema de hoy. Muchas gracias a ustedes. Al contrario, es una alegría, es un gozo estar nuevamente con ustedes, juntos como hermanas iglesias, Honduras y Tlaxcala. Y bueno, ahora con estos medios poder conversar juntos y aprender juntos de nuestro querido Dios. Es un gusto estar con ustedes y hoy estar con Carmen y con los caballeros. Muchas gracias. El gusto es nuestro, de veras, estamos súper felices. Excelente, muchas gracias. Bueno, vamos a entrar en materia porque este tema nos apasiona mucho, la enseñanza y conocer muchas cosas. Y
Como decía, estos temas realmente no los tratamos muy seguido, pero hoy vamos a tener el tiempo suficiente para poderlo desarrollar. Vamos a definir el rol de la mujer desde la perspectiva bíblica y vamos a definir también el rol de la mujer como maestra de la Biblia. Así que, sin más preámbulos, Carolina, te dejo para que hagas tu presentación y nosotros estamos muy atentos con eso. Muchas gracias, muchas gracias. Y básicamente cuando queremos saber lo que es el rol de la mujer, debemos ir a nuestro querido Dios, al Creador, debemos ir al principio. Entender que es un diseño divino, entender que es un diseño por nuestro Creador, cambia toda la perspectiva. Tendríamos que ir al inicio, a Génesis, y en Génesis 1, 26 y 27, la Biblia dice, como ustedes recordarán, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Creó, pues, Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. ¡Guau! Iguales en valor y dignidad. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso ya te debe de estar dando así en la cabeza, bueno, algo hermoso. Pensar que nuestro Creador nos hizo a su imagen y semejanza, tanto al hombre como a la mujer. Nuestra identidad tiene que ver con que nuestro Creador nos hizo a su imagen y semejanza. Podemos transmitir las mujeres, y al igual que los hombres, atributos de Dios comunicables. Entonces, Dios nos hace dignos, más bien iguales en valor y dignidad, en capacidad intelectual, en capacidad espiritual, nos hace iguales. ¿Qué es la diferencia? Ya que Dios, nuestro Creador, es nuestro Creador, su palabra, nuestra autoridad y nuestro propósito es reflejar su imagen, entonces a Él debemos consultar para saber qué hacer y quiénes somos, porque Él nos crea. Entonces, primero, como el rol de la mujer, tenemos que siempre saber, es un diseño divino. Y eso ya te abre el corazón, eso ya pone tu oído atento a esto, ¿no? Entonces, primeramente, está en la creación Dios y Él dice que todo es bueno lo que hace. Pero la única vez que dice que no es bueno es que no es bueno que el hombre esté solo. Y entonces dice Dios, voy a hacer una ayuda idónea para el hombre. Entonces, Dios, en el capítulo 2 de Génesis, ya siendo más específico, nos dice esta ayuda idónea. Dios es el que le da esta ayuda idónea al hombre y porque dice que no es bueno. Entonces, nosotros somos creadas relacionalmente, ¿te das cuenta? ¿Por qué? Porque si reflejamos la semejanza de Dios, tenemos un Dios trino. Tenemos un Dios relacional, eternamente relacional. Se ha relacionado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo eternamente. Dios no nos creó porque se sintiera solo, para nada. Él nunca ha estado solo. Es relacional eternamente. ¡Wow! Entonces, de igual manera, el hombre se relaciona con la mujer y esta ayuda idónea. Entonces, esta ayuda que habla aquí la Biblia en Génesis, la palabra ayuda, viene del hebreo eser. Esta palabra implica, tiene una raíz con envolver, proteger o socorrer o dar socorro. Esta palabra eser aparece 2 veces aproximadamente en el Antiguo Testamento, refiriéndose a Dios perdón, 2 veces refiriéndose a la mujer, pero 14 veces refiriéndose a Dios. Ayudador, como el ayudador. ¿Te acuerdan en el Salmo 121? A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, creador del cielo y de la tierra. Entonces, este Salmo 122, este ayudador es eser, ¿no? Entonces,
este socorro, ¿de dónde viene mi socorro? Es Eser, este mismo vocablo que alude a Dios. Entonces nosotras, como fuimos creadas como ayuda idónea por Dios, para reflejar estos atributos, reflejarles de Dios, de este socorro, de esta protección, que complementan al hombre. Y esto es maravilloso. Entonces, cuando yo entendí que fui creada para ser ayuda idónea, wow, esto sí te cambia porque no tiene que ver con lo que la sociedad dice, sino con el diseñador, quién es Dios, que es un diseño divino. Ese Eser Kenegdo, es la ayuda idónea, la palabra idónea, es uno que rodea a quien protege, socorre o apoya. Entonces, Eser Kenegdo es como si alguien que protegiera, que cuidara, que sostuviera. Y esto es impresionante. ¿Por qué? Porque es una ayuda complementaria. Dios, al haciéndonos iguales, como comentábamos, en dignidad, pero diferentes roles. Igual que en la Trinidad. Son iguales absolutos en su deidad, en atributos, la Trinidad, y sin embargo, diferentes roles. El rol del Padre, el rol del Espíritu Santo y el rol del Hijo de Cristo. Entonces, este rol, que es hermoso, va a cambiar totalmente nuestra manera de pensar al entender que es un rol divino. Empieza en la creación. Y entonces ahí vemos que ahí empieza el orden divino. Y lo vamos a ir viendo en las demás preguntas y demás. Ahora, como me decían la pregunta que definía el rol de la mujer como maestra en la Biblia, bueno, pues tiene que ver, entonces, Dios ha diseñado siempre el enseñar a las diferentes generaciones, y desde el Antiguo Testamento le daba esta enseñanza a los padres, ¿no? En Proverbios vemos, no olvides la enseñanza de tu padre, la enseñanza de tu madre, ¿no? Desde el Antiguo Testamento enseñando a la siguiente generación de la devoción y de quién es Dios y de las obras maravillosas de Dios. También lo podemos ver como la mujer enseña en Tito 2, ¿no? De hecho, ese es un ministerio que habla ahí de las mujeres enseñando a otras mujeres. Tito 2:3 nos dice, las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñan a las mujeres jóvenes. Estas maestras del bien, imagínate, podemos enseñar. ¿En qué contexto está hablando aquí Tito? Vaya, estaba en una ciudad de Creta y los cretenses eran conocidos como perezosos, glotones y mentirosos. Una sociedad que el gentilicio de cretenses era así, si tú eras, oye, eres bien cretense, tiene que ver con estas cosas negativas, ¿no? ¿Cómo es que se iba a transmitir en esta sociedad o había un cambio para esta sociedad? Bueno, Tito enseñando la sana doctrina, ¿no? Dice ahí en Tito 2, Tito a su vez a los ancianos y después a las ancianas y las ancianas a su vez a las más jóvenes. Entonces, podemos ver cómo podemos llegar a ser conocidas como maestras del bien, ¿no? Kalodidascalos es un término, maestras del bien, el bien, que se refiere a una persona que imparte instrucción en aquello que es noble, excelente y elevado. Imagínate de qué cosas las mujeres pueden enseñar. En este contexto incluye la enseñanza de todo lo concerniente a la santidad y a la piedad. Primero, ¿a quién? A sus hijos, ¿no? Las mujeres mayores a sus hijos, y después a mujeres más jóvenes que puedan enseñar a ser esposas, madres, y en esta sociedad que implica aquí Tito, en la ciudad de Creta, bueno, es la forma de influenciar. Y wow, ¿cómo puedes influenciar en una ciudad, en una generación? En este tiempo donde es tan subvaluada la maternidad, subvaluada la enseñanza de la mujer en casa y en esa influencia.
imagínate también, decían este rol de mujer como maestra de la Biblia, pues sí, desde siempre. Segunda de Timoteo 3:15 dice, y que desde la niñez has leído, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¡Wow! Desde la niñez Timoteo. ¿Y quién le había enseñado esto a Timoteo? Pues nada más ni nada menos que su abuela Loida y su madre Eunice. Literalmente, eso desde su niñez, es literalmente desde su infancia. Ellas transmitiendo las Sagradas Escrituras, pero en ese tiempo, pues las Sagradas Escrituras, ¿cuáles eran? El Antiguo Testamento era lo que tenían escrito. Entonces, Loida y Eunice conocían la Sagrada Escritura. Esto es muy interesante. Y entonces las podían transmitir, ¿no? Ayudaron a edificar la fe de Timoteo. ¿Qué influencia? Mira, Timoteo, un hombre que fue utilizado para dirigir una iglesia, un hombre que tuvo una influencia impresionante, que fue enseñado por su abuela y por su mamá. ¿Cómo podemos no ver ser maestras de bien? Caro, fíjate que estaba pensando, me llamó la atención algo que nos decías. Entre esas cosas, por ejemplo, las funciones de Dios mismo, de nuestro Dios trino, ¿no? O sea, pensar en que no es que hay mayor importancia o mayor relevancia entre uno y otro, pero hay diferentes funciones, muy interesante. También lo otro, y que me puso a reflexionar mucho también, a recordarme, es cómo también las mujeres como madres tienen una influencia grandísima en sus hijos. Yo pienso tanto, por ejemplo, en mi mamá. Mi mamá en su momento, con su conocimiento de Dios, en su tiempo, ¿no? Mi mamá ahora ya es una discípula también, pero en ese momento tal vez no tenía el conocimiento bíblico, pero mi mamá me transmitía el temor a Dios y me decía de alguna forma en la que ella tenía de su fe, de que debía de ser correcto, debía hacer las cosas bien, que debía respetar a Dios, que debía tener temor. Y quizás, bueno, yo creo que eso influyó mucho para que en el momento de que Dios llegara a mi vida y me mostrara la Biblia a alguien y me enseñara mi estado espiritual, tuviera pues mi corazón más dispuesto a eso. Entonces, yo creo que sin duda comparto con lo que estás diciendo de la importancia de ese rol, o sea, que a veces no podemos dejar de verlo como algo tan grande que cambia la vida de las personas, porque siembra esa pequeña semilla para los niños. Pero fíjate que quisiera hacerte una pregunta, ya que estamos entrando en la materia. Sí. Y la pregunta sería, hoy, por ejemplo, para muchos o para la sociedad ha tenido una transformación, en ese modernismo al que ha entrado, ese posmodernismo, en que muchos grupos se han levantado y algunos grupos hasta cuestionan a los cristianos como machistas, ¿no? Es que la Biblia misma es machista, dicen algunos sectores, de hecho, seculares, y empiezan a minimizar, dicen, no, es que la Biblia minimiza el papel de la mujer, es que de repente la religión, y se refieren a la religión metiendo como en un solo paquete, ¿verdad? A todas las creencias, los que creen en un Dios, dice, minimiza y como de repente se iniciaron en el Medio Oriente, entonces tienen arraigos de ese tipo de cultura y por lo tanto no creemos que aplican y nos critican fuertemente. ¿Qué piensas de eso? ¿Qué piensas de esa perspectiva, esa crítica que a veces recibe la fe cristiana con relación a la mujer, que la quieren ver a veces o creen que la mujer es inferior al hombre? Claro, contrariamente, ¿no? Desde aquí, desde Génesis, podemos ver, por lo menos podemos verlo así claramente, que ser creadas a la imagen y semejanza de Dios ya es la dignidad correcta, ¿no? O sea, imagina, esa es mi identidad. Antes que esposa, antes que otra cosa, que trabajadora o administradora, yo soy hija de Dios, creada a la imagen y semejanza de Dios, como mujer. O sea, mi diseño está determinado por Él. Imagínate reflejar sus atributos comunicables. Eso, o sea, para nada la Biblia habla de un machismo, porque nos creó Dios a su imagen y semejanza.
a los dos, eso es impresionante, ¿no? Y en el tiempo de nuestro Señor Jesús, en el mundo grecorromano de la época, sí, la mujer era vista como persona de segunda categoría culturalmente. Y también, lamentablemente, en la cultura judía, no por la enseñanza bíblica, a pesar de la enseñanza bíblica de la dignidad de la mujer, culturalmente se menospreciaba o se trataba como de una segunda clase o categoría, ¿no? Se perdía tiempo, pensaba la gente, enseñándole a las mujeres, contrario a lo que la Biblia dice, que la mujer aprenda, ¿no? Que la mujer aprenda de la Biblia, ¿no? Proverbios 1, como les comentaba, recuerda la enseñanza de tu padre y de tu madre, y pienso en nuestro Señor Jesús, ese encuentro con la mujer de Samaria, en Juan 4, donde le da la enseñanza de las más profundas en el Nuevo Testamento acerca de la verdadera adoración. Se la da a una mujer, y esta mujer le habla a todo un pueblo, ¿no? Los discípulos la extrañaban y decían, ¿qué hace hablando con una mujer? ¿Por qué? Porque un rabino, un maestro hablándole a una mujer era como, pero nuestro Señor Jesús se le acercó y rompió toda prejuicio cultural, prejuicio de raza, de la mujer de Samaria, de ser mujer, todos esos prejuicios, y le enseñó, se acercó y la amó. Entonces, vemos ahí, al contrario de esto, ¿no? De lo que se comenta. O sea, cuando pienso en estas críticas, pienso, no, necesitan leerlo, ver estos ejemplos, estas imágenes de Cristo exaltando a la mujer. Pienso en María cuando está ahí en Lucas 10:38 y es el mismo Jesús que alaba a María diciéndole, bien por ti que estás aquí escuchando, o sea, que estás escuchando la palabra de Jesús, que has escogido la mejor parte, ¿no? De una alumna, hablando de una mujer. Y pensando en esto, es muy contrario a lo que, a esta contracultura. Excelente. No sé si Carmen quiere hacer una consulta ahí, una pregunta, Carmen. Sí, sí, la verdad es que Carolina, escuchándote y partiendo de la premisa, como esposas y como mujeres, siempre se dice, y lo leemos en la Biblia, ¿verdad?, que debemos de ser sumisas. Mi pregunta es, Carolina, desde el punto de vista bíblico, ¿qué pasa cuando una esposa o una mujer no acepta ese punto de decir, bueno, porque tengo que ser sumisa? Y te lo pregunto porque constantemente, ¿verdad? Como mujeres hablamos del tema de la sumisión, más que todo dentro del matrimonio. Y nos encontramos con personas o con mujeres en este caso específico que son muy independientes, que son, tienen buenos puestos en sus trabajos, que son mujeres exitosas en todo sentido. Y piensan, bueno, ¿por qué debo de rendirme hacia un hombre? Y he escuchado muchas veces decir, bueno, yo amo a Dios, mujeres diciendo, amo a Dios, lo respeto, quiero obedecerlo, pero no pretendo ser sumisa a un hombre. Claro. ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo Dios ve a alguien que dice amarlo, pero que dice, estoy en contra de la idea de Dios de ser sumisa a los hombres? ¿Qué ocurre con eso, Carolina? Muy buena pregunta. Resulta que todo concepto tenemos que verlo a la luz de la Biblia, ¿verdad? El concepto de sumisión es un concepto que, ¿dónde empieza? ¿No? Empieza en el matrimonio, empieza en la creación. ¿Dónde empieza ese concepto de sumisión? Y este concepto de sumisión comienza eternamente, otra vez a nuestro Dios Trino, que en estas tres personas relacionadas íntimamente, siendo tres absolutos, al verlo de esta forma, hay una sumisión, ¿no?, en los roles, ¿no?, de que cada uno de ellos tiene, ¿no? Cristo se somete al Padre y se somete gozosamente, se deleita en hacer su voluntad, dice la Escritura. Entonces,
ver ahí la sumisión. Y entonces hay un orden, ¿no? En la sumisión hay un orden. Entonces, cuando vemos en Primera de Pedro 3, asimismo, ustedes mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposos, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. ¡Wow! ¿Qué es de gran estima y de gran valor para Dios? Imagínate, Dios que creador, poderoso, ¿qué es de gran estima, no? Esto me salta. ¿Qué es de gran estima y de gran valor para Dios? Pues resulta ser que es un corazón afable y apacible. De corazón afable y apacible, tierno y sereno en algunas versiones, suave y apacible, suave y tranquilo. Este término afable tiene de praus, que es agradable, manso, mansedumbre. Tiene que ver con poder bajo control. Y es la misma palabra que aparece en Mateo 28, que Jesús dice, aprendan de mí, que soy manso y de corazón humilde. Praus, ¿no? Este Dios, Mateo 11, 28, Dios todopoderoso, pero que bajo control, ¿no? Dominado, mansedumbre, ¿no? Es algo del corazón. En esta mansedumbre, ok, entonces la sumisión es algo de corazón. La sumisión a veces nos enfocamos en la conducta. Yo necesito, dice aquí que tengo que ser sumisa y entonces soporto la sumisión. Como si fuera una olla express que está, pasa el tiempo, es que yo tengo que ser sumisa y a regañadientes, ¿no? O sea, como una conducta. Entonces, como que cíclico, cada que hay problemas en el matrimonio, porque como que truena esa olla express de algo que se ha contenido, pero que no es un cambio de adentro hacia afuera, sino un cambio de afuera hacia adentro. Tiene que ver con estos motivos. Al entender que es de gran valor para Dios, le hace un clic muy distinto. Como cuando entiendes que eres creada como ayuda idónea, y después cuando entiendes que la sumisión y que parte de un corazón suave y apacible, esto no tiene que ver con temperamento, cuán temperamental eres, tiene que ver con que la obra transformadora de Dios en el corazón de nosotros para tener este corazón suave y apacible. También la Escritura empieza diciendo, asimismo ustedes mujeres. Pedro ha estado hablando acerca de la sumisión a las autoridades, la sumisión de los amos a los esclavos, y después empieza a hablar del ejemplo de Cristo en el final del capítulo 2. Entonces dice, sigan sus pasos, sigan los pasos de Cristo, el cual, ¿no? Cuando alguien le contestaba, alguien lo trataba injustamente, no trataba igualmente, ni siquiera abrió la boca, ¿no? Haciendo alusión a Isaías 53 en muchas de las partes. ¡Wow! Termina ahí y entonces dice, asimismo ustedes mujeres, o sea, nos da la oportunidad Dios de imitar a nuestro Maestro, a Jesús, en esta sumisión de corazón, praus, un corazón humilde, un corazón suave. Este es el corazón de la sumisión. Entonces, tendríamos que entender este concepto de sumisión. ¿Por qué? Porque también en Efesios 5, si ustedes recuerdan, mujeres, sométanse a sus maridos, aquí habla también de la sumisión. Esta parte habla de la ilustración, es más bien la ilustración del amor celoso de Cristo por su iglesia. Entonces nosotras, cuando somos sumisas, estamos reflejando el amor de Cristo por su iglesia. ¿Y cómo es la iglesia? ¿Cómo se somete a la iglesia a Cristo? ¿A regañadientes? No, se somete voluntariamente, gozosamente. Y si no lo hace así, hay un problema. De igual manera nosotros, la cristiana, la mujer cristiana, tiene tanto poder, este ejemplo de sumisión, de respeto, porque es el mismo corazón de Jesús, praus,
en este corazón, en lo íntimo del corazón, que tiene tanto poder que dice que aún al que no cree, le testifican, ¿no? Como aún sean ganados, no por sus palabras, sino por la conducta. Es tan poderosa esta sumisión. Entonces es como entender, uno, el motivador, o el que es en el corazón, que es valioso para Dios. Eso es muy importante. Y dos, que estamos imitando a Cristo en esta sumisión, y esta sumisión la hacemos por Él y para Él. Entonces viene una sonrisa cuando uno lo hace, porque lo haces por Él, ¿no? Reflejando de manera voluntaria. Y hay que entender también que en Génesis 3:16, en la versión NTV, dice, luego le dijo a la mujer, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. O sea, la sumisión estuvo antes de la caída, ¿no? Esta ayuda idónea, esta complementariedad, imagínate, juntos ahí, en intimidad, con Dios, en el paraíso, qué mejor lugar. Viene el pecado que afecta todo, que distorsiona todo, que es trágico cósmicamente. ¿Y qué sucede? Como consecuencia del pecado, dice, desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. Ya en la distorsión, ¿verdad? ¿Qué sucede? Que ya hay como lucha de poderes, como esta rebeldía, ¿no? De estos abusos, y por eso vemos cómo ya hay tanto abuso y tantas situaciones, pero no es así, no es donde así nació la sumisión para nada. Entonces tiene que ver que es como restaurar, ¿no? Cada que uno es sumiso voluntariamente, estamos reflejando el Evangelio y estamos restaurando esta naturaleza caída. Excelente. Cuando lo ves así es como hermoso, es como, qué bello, yo quiero, transfórmame Dios por dentro, ¿no? Me encanta mucho, Carolina, cómo lo haces ver, entendiendo que es imitar a Jesús, ¿verdad? Jesús fue el primero, ¿verdad?, que se sometió y que fue sumiso, ¿verdad?, hacia la voluntad de su Padre, ¿verdad? Entonces me encanta cómo lo dices y cómo nos aclaras de que estamos siendo seguidoras, ¿verdad?, de Jesús al momento de hacerlo. Porque ahorita que mencionabas eso y la escritura, de que tendrás el deseo de dominar al hombre como mujer nos pasa, algunas veces pensamos el hombre no está haciendo lo que debería de hacer y yo quiero decirle lo que tiene que hacer. Pareciera que naturalmente nos sale ese deseo, ese anhelo de querer controlar, de querer nosotros poner todo en orden, por el hecho de que muchas veces como mujeres creemos que podemos sobrellevar mejor las cosas, ¿verdad? Entonces nos estamos pasando la autoridad de Dios. Y por eso yo te preguntaba, o sea, ¿cómo Dios lo ve? ¿Cómo Dios percibe a una mujer? ¿Qué tanto yo he entendido como mujer o cómo estoy dando mi amor a Dios si no deseo ser sumisa, ¿verdad? Entonces ese es un tema difícil de tratar en las mujeres y por eso me interesaba mucho, ¿verdad? Consultártelo para poder escucharlo desde tu perspectiva, ¿verdad? Como maestra de la Biblia, aclarándolo para mí, personalmente y para todas las hermanas, ¿verdad?, que nos escuchan esta noche. Claro, es tener una visión incorrecta, ¿no? Incorrecta de lo que es la sumisión. O sea, la sumisión no es algo denigrante o despectivo, y es una sumisión primero a Dios. O sea, si tú te das cuenta, aquí dice que uno va a querer controlar, tiene que ver con una rebeldía, pero una rebeldía primeramente a Dios y a su orden, ¿no? Y por otro lado, ¿de dónde vienen las guerras? Dice Santiago, bueno, del conflicto, de las guerras que hay dentro del corazón, ¿verdad? Entonces es eso, Dios está trabajando en nuestros corazones, ¿no? Cuando uno ve aquí que para Dios es de gran valor este corazón suave y apacible, que es el corazón de la sumisión, porque si no, pues, hay que tener cuidado. Podemos estar enfocadas en la conducta, como les comentaba, como esta ilustración de un niño que está travieso de aquí para allá y corriendo, su mamá le dice, por favor, siéntate. No, siéntate, no. Bueno, ya se sienta a regañadientes, se sienta y le dice a su mamá, estoy sentado, pero por dentro sigo parado.
¿no? Y a veces podemos estar así, como esposas, podemos estar así, como había una caricatura, ¿no? Que por dentro, como el osito, dijo, que está todo así, mal por dentro, ¿no? Una actitud, bueno, estoy aquí, pero toda muy mal, con mala cara, ¿no? Por eso te digo que no es algo de conducta, tiene que ver con el corazón. O sea, cuando yo entendí que fui creada como ayuda idónea, para mí lo entendí verdaderamente, porque cuando tú entiendes algo de Dios, te hace algo aquí en la cabeza y te hace en el corazón, es como un clic, porque entonces dices, yo quiero aprender a ser ayuda idónea, no sé hacer ayuda idónea, ¿no? Y por otro lado, cuando dicen, es de gran valor para Dios, el corazón sabe a partir y dices, ay, Dios, yo quiero eso. Yo quiero darte algo que es de gran valor para ti. Entonces ya cambia tu manera de abordarlo. Ya no sufres la sumisión, sino te gozas en la sumisión porque es para Dios y porque es imitando a nuestro amado Maestro Jesús, nuestro Señor, que Él pues sumiso a la voluntad del Padre, no de manera amarga, bueno, no, en lo absoluto, al contrario, es un gozo, ¿no? Es un gozo que quebranta, es un gozo muy poderoso, un ejemplo poderoso, y eso es un motivador como mujeres para hacerlo. Entonces, qué emoción que tenemos la vida que Dios nos permita tener para poder llevar a cabo nuestro rol, porque aparte, hermanas, nuestros hermanos tienen el rol de liderazgo, imagínate. Eva es la que peca, pero el pecado dice la Biblia que entró por Adán, ¿no? Entra el pecado por Adán, y ¿cómo es el liderazgo de ellos? Ayudémosle en este rol, ¿no? Porque complementamos, somos esa ayuda es difícil. No se lo hagamos más pesado, al contrario, poder ayudar. Esa ayuda. Ser ayudante no es denigrante ni mucho menos, al contrario. Sí, me gusta mucho lo que dices acerca de que es de gran valor para Dios. Entonces me refresca mucho el corazón porque pienso, si yo amo a mi Dios, yo quiero que sea agradable mi servicio hacia Él, ¿verdad? Y si ser sumisa hacia mi esposo o a la figura masculina, en todo caso, va a ser de gran valor para Él, yo quiero, ¿verdad?, formar parte de eso. Entonces, ojalá que cada una de las hermanas, ¿verdad?, que nos escuchan y que han tenido ese concepto un poco perturbado de repente de lo que es la sumisión, entendamos que para Dios es de gran valor. O sea, si yo estoy feliz y estoy contenta de ser sumisa a mi esposo y de hacerlo, como tú decías, de buena gana, ¿verdad? No a regañadientes, no enojada por dentro porque, ay, Dios, ¿por qué lo dejó así? Sino más bien contenta y agradecida, ¿verdad? Y feliz y con la voluntad, pues, de querer agradar a mi Dios, ¿verdad? Si yo lo amo, agradándolo en ese aspecto de la sumisión, ¿verdad? Muchas gracias, Carolina. Excelente. Gracias a ti, Carolina. Excelente. Carolina, también, o sea, en todas partes sabemos, varones también, que pues no somos muy orientados al liderazgo, no somos líderes. ¿Cómo una mujer puede cumplir su rol bíblico cuando un hombre no está cumpliendo su rol? ¿Cómo podrías ayudarle? Porque habemos muchos que porque somos haraganes, porque no queremos, y entonces la mujer toma ese liderazgo del hombre dentro de la casa. No solo estoy hablando de la iglesia, sino que toma control de las finanzas, toma control de los niños, toma control de todo, y ahí hay un verdadero problema. Ese liderazgo del hombre desaparece en ese momento. Entonces, ¿cómo la mujer bíblicamente puede cumplir ese rol para, en este caso específico? Y básicamente podemos aquí aprender como que no, el ser sumiso o
el obedecer a Dios, básicamente, nunca va a estar como que supeditado a lo que la otra persona haga, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Tiene que ver nuestro rol como mujer sumisa, es uno, poner nuestra confianza completamente en Dios y ayudar, no tomando el control, eso es muy importante, en el diálogo, no tomar el control en las cosas, porque entonces ya no es una confianza en Dios, y estamos como rompiendo el orden, ¿no? Entonces, mi rol no depende, ¿verdad? El ser sumiso, porque aquí lo dice Pedro, aún si mi esposo fuera no creyente, esta sumisión y este respeto prevalece y tiene mucho poder. Entonces, hay modos, ¿no? Porque cuando nosotras queremos el control, hay una falta de respeto, hay una grosería, hay una forma de tratar que no es santa. Entonces, no sé si esto ayude o si por ahí. No, sí ayuda enormemente. La situación es la siguiente. Hay hermanos que no están tomando su rol. Y entonces, ¿cómo la mujer le puede ayudar en ese momento para que él retome el rol de liderazgo dentro tanto de su hogar como dentro de la iglesia? Porque hay muchos casos de eso, o sea, el hombre deja por completo y abandona todo y entonces la mujer toma el control. Pero ¿cómo ayudarle a aquella persona para que tome el camino correcto? Para responder tu pregunta, requeriríamos volver a 1 de Pedro 3:1, que es una escritura estandarte para nosotros, ¿no? Esta escritura que nos ayuda. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de su esposa. A ver, wow, aquí nos detenemos, ¿verdad? Que si para los que no creen tiene tanto poder testimonio de sumisión, no de una sumisión pasiva, no de una sumisión no hago nada, no, de una sumisión de corazón suave y apacible, que va y presenta su caso delante de Dios, que va al trono de la gracia y pide ayuda en el momento oportuno, que lleva a su esposo, antes que nada, pues su esposo también es su hermano en Cristo, ¿verdad? Y le habla de Dios, pero también como Jesús lo hacía, en amor y verdad. Hablaba en amor, la verdad. Entonces, eso es muy, muy, muy importante. Entonces, si para alguien que no cree la palabra tiene tanto poder la sumisión, ¿cuánto más para un creyente débil espiritualmente o un creyente que no está en su mejor momento o un creyente que no está bien? Claro, que si está en pecado, pues se hablará. Si hay algo en pecado, pues se hablará porque es tu hermano. Pero no, siempre en amor y verdad, siempre llevándolo a Cristo, siempre en ese acompañamiento de ayuda idónea, no de un machacar, no de un violentar, no de algo así, sino en amor y verdad. Entonces, tiene que ver. Por eso les decía que comprendiendo, a veces nos tenemos que detener, ¿no? Como que nos vamos a la práctica rápida, pero detenernos en esto es muy bueno, porque cuando yo entendí esto, de verdad que cuando eres sumisa, hay una alegría porque estás haciendo la voluntad de Dios, o sea, eso es muy especial. Y Dios, estás confiando en que Dios está trabajando en la vida tuya y de tu esposo, ¿no? Porque al final del día lo que más quieres es que esté con Cristo y tú estar con Cristo. Wow, me encanta tu respuesta, fíjate, Caro, porque me hace pensar, o sea, como un buen ejemplo, en este caso, porque hablabas en la escritura de un no creyente, o sea, un no creyente puede convertirse al cristianismo y a la fe de nuestro Dios por el buen ejemplo y la sumisión de su esposa, o sea, es interesante, o sea, pues cuánto más también el buen ejemplo de nuestras hermanas puede ayudar a esos hermanos que están pasando un mal momento espiritual a poder ser transformados. Es un reto. Yo les digo a mis hermanos varones,
hermanos, o sea, no tenemos que hacer sufrir a nuestras esposas, a nuestras colíderes también en la iglesia, no asumiendo nuestro rol. Yo creo que los varones necesitamos asumir nuestro rol para que las cosas funcionen bien. O sea, si no, no va a pasar. O sea, Dios destinó el rol para cada uno, pero cuando uno está fallando en su rol, hay problemas y puede terminar en un desastre total. Entonces yo seguiría a mis hermanos varones, que yo sé que también hay varios que nos están escuchando, interesados en saber también el papel de la mujer en la iglesia, que tienen que asumir su rol para que esto tenga éxito, para que podamos lograr la bendición de Dios. Tenemos que asumir nuestro rol, dejarnos el pecado a un lado y empezar a vivir como verdaderos discípulos de Jesús. Entonces, hermanas, también, o sea, te animo a perseverar también, a ayudar a tu esposo, a ser paciente, como decía Caro, en ese espíritu suave y apacible. Yo también hay momentos en que he necesitado ese espíritu suave y apacible de Carmen, de que me ayude también, ¿verdad? Entonces, lo agradezco porque también me ha ayudado en esos momentos que han sido difíciles para mi fe. No sé si tenés alguna pregunta, ¿no? Sí, Carolina, gracias, ¿verdad? Por respondernos a estas preguntas. Y yo tengo otra pregunta. En esto que hemos estado hablando, ¿qué dice la Biblia o cómo ve la Biblia que la mujer enseña al hombre? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Qué nos podrías decir acerca de eso, Carolina? Sí, fíjate que enseñar en sí, claro que se puede enseñar a un hombre en el contexto correcto, ¿no? Esto es, en un contexto donde la masculinidad no sea socavada, en un contexto no sea violentada esta masculinidad, otra vez en amor y verdad, ¿no? Lo podemos ver, por ejemplo, en Aquila y Priscila. Aquila y Priscila tuvieron un encuentro con Apolos. Apolos, un hombre poderoso, dice la Escritura, en las Escrituras, un hombre que conocía del camino de Jesús, pero solamente conocía el bautismo de Juan. Dice la Biblia en Hechos que ellos les explicaron con más exactitud, ¿no? Correctamente, juntos, les explicaron. Tuvo una conversación, estaba ahí Priscila y su conocimiento de Dios, o sea, dice literalmente la palabra, catequizaron a Apolos, o sea, impartieron doctrina. Ella conocía de doctrina, al igual que su esposo, y en esa conversación enseñó en amor y en verdad una conversación, y siempre se veía que estaban juntos en esto, ¿no? En este camino de Dios, y les enseñaron juntos. Es muy interesante que la Biblia habla de este ejemplo. Entonces, el enseñar, como ya hemos visto en la Escritura, por ejemplo, las mujeres también enseñan a niños, ¿no? Niños hombres, adolescentes en la escuela, pueden hacerlo, siempre con un respeto, siempre con una... estaba pensando en el ejemplo de Abigail. Abigail, cuando se presenta con David, ¿no? Para hacer que desista de lo que David iba a hacer contra Nabal. ¿Y qué le responde David? Ay, ¿cómo viniste así? No, le dice, bendito sea el Señor y bendita seas tú de que me detuviste a hacer lo que iba a hacer. Pero ella lo hizo en amor, lo hizo en verdad y lo hizo con mucho respeto, sin socavar la masculinidad. Esto es muy importante. Entonces, enseñar, sí, a los hombres, sí. La Biblia es muy clara en todo lo que es la Biblia es muy clara, desde el Antiguo Testamento, pues hay profetas, los libros escritos por la Biblia fueron escritos por hombres, o sea, el liderazgo de la iglesia es por hombres, la enseñanza de la predicación es por hombres, eso es importante, o sea, nuestra enseñanza, ser maestras no implica que debo ser predicadora. Ya hemos visto en qué ámbitos enseñamos y que podemos enseñar e influenciar a toda una generación. Eso es muy importante. O sea, sobre todo en este tiempo donde la maternidad espiritual y la maternidad física también es tan subvaluada fuera, ¿verdad? Y a los hombres, claro que con respeto en estos ámbitos privados, pero lo que la Biblia es muy clara, ante un púlpito hay una autoridad, o sea, con una predicación pública a hombres, no. También es muy claro en 1 de Timoteo 2, del 11 al 14. Ajá, bien. Y en cuanto a la oración,
Carolina, ¿puede la mujer orar en una reunión donde hayan hombres y mujeres? Ya especificaste que no la predicación, ¿verdad? Directamente, pero sí la oración, tomar tiempo para orar en una reunión donde hayan hombres y mujeres. Sí, claro, claro, por Eso supuesto, sí. por supuesto. Sí, claro, María en el aposento alto, ¿se acuerdan? Ahí orando con los demás, ¿no? Sí, es reuniones de oración en la hora, sí, Pablo, diferentes situaciones, por supuesto, claro. Diferente. Siempre, por ejemplo, yo enseño en el seminario de Conocer, estamos ahorita, Oscar, dando un diplomado de hermenéutica y tengo unas intervenciones y enseño algo académico, y hay hombres y mujeres, pero no exhorto, o sea, eso es muy importante, de hecho ahorita mismo, no exhorto a un hombre porque no es correcto, ¿no? No le digo, mira tu pecado, no es lo correcto, bíblicamente, no es la forma, ¿no? Y lo vemos en el patrón de la Biblia, que eso es muy, muy específico, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado con que ahora con el posmodernismo, como bien decías en la introducción, se introducen estas ideas que quieren distorsionar, pues es como lo veíamos en Génesis 3, este control, ¿no? Este controlar, pero Dios desea que nosotras enseñemos en muchas formas, y eso es hermoso, o sea, quiere que aprendamos y que enseñemos. Me encantó, Carolina, dos ejemplos que diste, o sea, es cierto, y a veces lo hemos leído tal vez, pero no nos olvidamos, por ejemplo, el de Aquila y Priscila, que ellos iban juntos, ¿no? O sea, como un equipo, que qué interesante, ¿va? O sea, no es, los dos vieron a Apolos, que era un tipo impresionante, un gran predicador elocuente, con mucho conocimiento, y los dos lo agarraron y lo llevaron y lo orientaron al verdadero camino, o sea, interesante, y me encantó también el otro ejemplo que hablaba de Abigail y David. David estaba determinado a ir a destruir, a ir a barrer con todo, pero ella con su actitud pudo cambiar el corazón de David. O sea, fue impresionante también, y eso nos hace creer también a las hermanas cómo ustedes nos pueden hacer transformarnos realmente a veces de decisiones ya tomadas, como, hey, estoy actuando de alguna manera, ¿no? Entonces, me encantó. Caro, también me gustaría, porque vale la pena aprovechar este tiempo, creo yo, también para que nos cuentes un poquito acerca de tu vida, ¿no? O sea, ¿cómo es que realmente te interesaste en este rol de ser maestra? Porque con Carmen hablamos, bueno, hay que preguntar ¿por qué ser maestra? Porque usualmente bueno, eso es la primera maestra, ¿no? En Latinoamérica, porque no conozco mayor cosa que hubiera otro nombramiento en nuestras iglesias. Entonces, ¿cómo pudiste? O sea, porque no tenías un precedente. Eso es un hecho, o sea, no había ningún precedente de maestra, pero soñaste con ese rol de servicio en la iglesia. ¿Cómo fue eso? Y aparte de eso, ¿cómo exhortarías a alguien a saber si ese es su rol para servir a Dios en la iglesia? Bueno, pues cada historia es distinta, ¿verdad? Pero para mí, digo yo que yo soy maestra de rebote pronto, ¿no? Yo soy alumna de mi esposo, ¿no? Y yo desde que lo conocí vi que él tenía una reverencia a Dios, un amor a la palabra, desde que éramos amigos. Y previo a eso, obvio, amaba la Biblia, la amaba. Recuerdo una de las primeras escrituras que leí cuando recién me bauticé, después de que lees Juan, lees Hechos, y ya estaba leyendo y me leí. Y decía en Hechos 32, cuando 20:32, perdón, que en Éfeso se despiden y dice, esta palabra tiene poder para edificar, esta palabra de la gracia tiene poder para edificar. Y yo llegué con quien me había invitado a la iglesia y le dije, mira, aquí dice que la escritura me va a transformar y me va a hacer crecer, entonces yo tengo que estudiarla. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Pero posteriormente fue eso, o sea, yo maestra de él, me encantaba su devoción y todo, yo quise. Entonces, estuvimos en el de Conoce, y pues yo iba a las clases con él las daba y yo estaba ahí, y alguien por ahí dijo, ay, pues es su alumna, siempre es su alumna, y yo pues sí, muy contenta, ¿no? Muy contenta porque me llevaba a Cristo, ¿no?
y descubrí realmente mi sueño no era ser maestra, mi sueño siempre fue enseñar la palabra de Dios. Eso sí, o sea, eso es distinto. Ahora, que este rol es un medio para hacerlo, wow, qué impresionante, porque en sí no existe un rol de maestra como tal, ¿no? O sea, pero sí como maestra de bien, como lo que lo vimos, sí, ¿no? Está en la Biblia. Pero para mí es el rol que me permite hacer el anhelo lo más fuerte, que es enseñar la palabra de Dios, enseñar quién es Dios, y antes que ser maestra o antes de enseñar, ha sido aprender. O sea, una maestra, la mejor maestra es la mejor alumna. Esto es muy importante. Entonces, aprender, eso sí, es como, wow. Y cuando aprendes y ves quién es Dios, ves, wow, cuando te entiendes, esto te creada para ayuda y don, y cuando esto lo tienen que saber las hermanas, esto lo tienen que vivir. ¿Por qué se están perdiendo de esto? Están tristes viviendo su vida cristiana porque no se han encontrado con Dios de esta forma, ¿no? Los mandamientos de Cristo no son gravosos, o sea, va por ahí, ¿no? Si alguien quisiera ser maestra, y se acercan conmigo, quieren ser maestros, yo lo que veo en alguien que potencialmente podría ser maestra es alumna, alguien que es alumna, alguien que quiere aprender, que tiene un anhelo por Dios, que tiene un anhelo de amar la Biblia, es distinto, ¿no? Y también es un don el enseñar, o sea, la Biblia lo habla como un don, hay dones distintos y el enseñar es un don. Entonces, dos cosas, tiene que haber un anhelo por querer conocer a Dios, por querer amar su palabra. Esto es muy importante. Y también cuando tú has llegado a enseñar, si hay personas que se acercan a ti y te dicen, ¿sabes qué? Tu enseñanza me transformó, me ha ayudado. O sea, que tú lo escuches de otros cuando tú enseñas es importante. Es una forma, son formas de verlo para este rol. Pero antes que ser maestro es ser alumno. Y otra escritura que me ha impresionado, pues es Santiago 3, todo Santiago 3 diciendo pues que no todos quieran ser maestros, ¿recuerdan? Y que tengan cuidado con la lengua, luego empieza a hablar de la lengua y luego dice quien sea sabio y entendido, que lo demuestre por su buena conducta. Yo diría, estudien todo Santiago 3, porque tiene que ver con eso. O sea, la verdad, la enseñanza tiene que ver, como lo que veíamos hoy en Pedro, con lo íntimo del corazón, con lo que Dios, o sea, no solamente que tú vas a la Escritura, sino que la Escritura te transforma, te hace diferente. No, yo diría que había en mí un anhelo de Dios y de su palabra más que de un rol. Bien, Carolina, en vista de eso, si ya una hermana decide y piensa, bueno, yo quiero conocer más de Dios y también quiero enseñar a otras hermanas a conocer más de Dios, ¿por dónde empezar? ¿Qué hacer? Porque algunas veces podemos querer hacer algunas cosas y no sabemos por dónde iniciar. Entonces, ¿qué hacer cuando me doy cuenta de que sí, esto es a lo que me quiero dedicar o lo que quiero hacer dentro del reino de Dios, ¿verdad? Como servicio hacia Dios y a su iglesia. ¿Qué hacer? Un maestro se forma aprendiendo y enseñando. Entonces, seguir aprendiendo y seguir enseñando. Ese es un camino es un camino de años hasta que Dios te forma. O sea, esa formación la hace Dios en ese tiempo, y si tú tienes el deseo y el anhelo, hazlo. Aprende y enseña. Hay mucha literatura también, o sea, las hermanas en su rol de maestras también deben ser muy ávidas para leer, ¿no? Para poder estudiar, prepararse. ¿Qué les recomiendas? ¿Alguna literatura que valdría la pena que cada hermana que desee en este rol iniciara a leer? ¿Algunos libros que han impactado tu vida para tu rol? Sí, mira, la Biblia indudablemente va a parecer una respuesta, no sé, pero alguien que quiere ser maestra de la palabra necesita ser una alumna de la palabra.
una que se sumerja en la palabra, que vaya a ella, que se haga experta de la palabra, que tenga un estudio inductivo de los libros, que sea una investigadora, que observe, ¿no? Como punto número 1, quién escribió, para quién lo escribió, los personajes, hay una interpretación y hay una aplicación. Entonces, llegar a la escritura como nunca antes, o sea, es por ahí, como hacerte al final del día maestra de la palabra y alumna de la palabra. O sea, no me cansaré de decir este círculo que es impresionante. A veces queremos correr hacia los libros cuando no hemos corrido a la escritura, ¿no? Aunque tengamos 15, 20 años en la fe, nos deberíamos de preguntar cuántas veces la hemos leído la Biblia, cuál es el tema del libro de Juan, del Evangelio de Juan, o sea, son diferentes cosas, qué características de Dios y atributos de Dios habla la carta de Santiago. Sería por ahí, ¿no? O sea, no hay nada que lo sustituya. Claro que hay libros que me ha gustado mucho, uno que se llama Enseñando para Transformar Vidas, de Howard Hendricks, ese lo descubrí como en el 2005, es un pedagogo cristiano que aplica las leyes de la enseñanza a la Biblia. Es un pedagogo cristiano que ya murió y me gusta mucho. Básicamente, él es uno de los escritores que me ayuda en cuanto a la enseñanza, ¿no? Hay otro libro que se llama La Mujer de la Palabra, que es para exactamente cómo hacerte una mujer de la palabra, ¿no? O sea, más que hablar acerca de la palabra, ir a la palabra. Eso es como sumergirte en la palabra, hacer ese viaje, ¿no? Excelente. Yo, Carolina, sugeriría también que las hermanas que están aquí en Honduras también puedan sacar el diplomado de Conoce. Eso te va a abrir ampliamente cómo estudiar, cómo tratar la palabra de Dios. Y hay el diplomado Conoce es tan amplio que ayuda muchísimo a enamorarte de la palabra de Dios. Eduardo, no sé si tienes algunas palabras finales para despedir la transmisión. Muchísimas gracias, Carol. Estamos muy agradecidos. Gracias por toda esa enseñanza. Y ojalá que en San Pedro Sula nuestras hermanas tuvieran también la intención de ser maestras también para el reino de Dios. Eduardo. Mi amor, primero las damas acá antes de cualquier cosa. Sí, no, pues yo muy agradecida, ¿verdad?, de que me hayan dejado participar de este espacio. Gracias, Carolina, ¿verdad?, por la confianza, por la apertura que tienes, ¿verdad?, acerca de hablar de este tema del rol para nosotras, ¿verdad? Es bien gratificante para mí haber tomado, que ustedes me hayan permitido, ¿verdad?, más bien ahí colarme en este espacio. Yo muy contenta, muy agradecida. Con vos y con Eduardo y con mi suegro también, ¿verdad?, que me permiten. Y ojalá, ¿verdad?, que pudiésemos seguir hablando temas de mujeres. Yo creo que la iglesia aquí en San Pedro Sula, en Comayagua, en Tegucigalpa, en el Ministerio de Mujeres, pues estamos con muchas ganas de aprender, ¿verdad? Me gustó algo que dijiste en la reunión anterior acerca de la humildad y del querer aprender, ¿verdad? Yo creo que las hondureñas también tenemos ese deseo y ese anhelo de querer aprender, de querer que nos guíen, de querer que nos instruyan, y agradezco mucho, ¿verdad?, el que te tomes el tiempo para poder hacerlo. Así es que espero, como costumbre de mi esposo, casi que es comprometer a través de las transmisiones a ustedes. Igual yo te pido, ¿verdad?, que ojalá pronto podamos tener un espacio solamente para las mujeres, ¿verdad?, para que tú nos puedas, pues, instruir en otros temas, ¿verdad?, exactamente para nosotros. Así es que muchas gracias por darme este tiempo y bueno, buenas noches, muchas gracias. Bueno, igual, muy contento, Carolina, gracias, de veras. Yo sé que ustedes con Oscar han sido bien amables con nosotros para poder responder al llamado cuando les hemos pedido que participen. Y queremos que sigan participando con nosotros acá en más transmisiones que nosotros vayamos haciendo acá en la iglesia en Honduras.
Y gracias de veras, o sea, es muy impresionante escuchar de tu parte la dirección para nuestras hermanas, que nuestras hermanas puedan tomar también su rol muy en serio. Es un rol importantísimo, la verdad es un rol maravilloso también, y sin duda si cada uno de nosotros asumimos nuestro rol, o sea, no nos va a detener nadie, pues, porque Dios está con nosotros y estamos siguiendo la voluntad de Dios. Entonces yo agradecer nada más tu participación, decirte que los queremos mucho también, a los hermanas, las hermanas también pueden comunicarse con Carolina, también ella, creo que hay un perfil en Facebook de Aquila y Priscila, ¿no? Precisamente. Entonces también pueden seguirlos ahí también, ellos ponen material también bastante, también comunicarse con ella y organizar también una reunión ya más para poder tener preguntas y pláticas entre mujeres que van a estar más cómodas. Ahorita te pusimos en el banquillo del acusado acá, pero bueno, te agradezco tu tolerancia y tu paciencia con nosotros también, y pues me despido de nuestra gente y tal vez Carolina cierra con unas palabras, y por mi parte pues buenas noches. Muchísimas gracias. Muchas gracias, de verdad, Carmen, Eduardo, papá e hijo, de verdad, me impresiona siempre la familia, ¿no? La familia unida en Cristo. Felicidades por su familia, por su matrimonio, por sus matrimonios aquí representados, por sus hijos y la influencia que tienen en esta siguiente generación y en la generación presente. Estoy muy contenta. Oscar y yo estamos muy contentos de conocerles, de que nos hayan invitado, ¿verdad? Es un honor, es un privilegio, y les doy un fuerte abrazo, les mandamos todo nuestro cariño a la Iglesia de Honduras, Centroamérica, que mi esposo estuvo por allá por Nicaragua, por eso siempre dice Nicaragua, Nicaragüita. Sí. Pero los que escuchen por allá, los queremos mucho, y gracias, de verdad, gracias, Carmen, mucho gusto y qué alegría, qué padre que estuviste. Muchas gracias a todos, buenas noches, hasta luego.